Padre, he pedido para que me guíes y que no dejes salir de mi boca nada que no sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Señor, aunque sea difícil los llamados que nos haces, Señor, aunque son duros y duelen, pero es porque nos amas y porque tu venida es inminente, estamos llegando al final y como pueblo aún no estamos listos, Padre. Ayúdanos a despertar del sueño. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo. Ay, sí, gracias. Primera de Timoteo, antes de ir a Números 25. Capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo 4, 16. ¿Cómo regreso? No sé para dónde es el... Sí. Ah, ya. Gracias, hijo. Ya. ¿Lo tenemos? ¿Alguien quisiera darle lectura fuerte? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dice ten cuidado de ti mismo? ¿Qué entienden ustedes? ¿Por tener poca o mucha fe? ¿Será que Timoteo tenía poca fe? ¿Qué piensan? ¿Tenía poca fe? No. No. ¿Por qué le dice ten cuidado de ti mismo, hermana? Ah, muy bien, muy bien. Amén. Así es. Porque nosotros tenemos una lucha contra nuestra naturaleza carnal y la naturaleza carnal siempre aboga por lo del mundo, ¿ok? Y cuando se nos presenta la doctrina, cuando se nos presenta la palabra, muchas veces la interpretamos a nuestra conveniencia, a nuestro gusto, para tratar de acomodar la palabra de Dios a lo que yo quiero. Y eso es hacer de Dios, no ser yo siervo de Dios, sino hacer a Dios siervo mío. El Señor es sobre todas las cosas y nosotros debemos de sujetarnos a su palabra, no importa lo que suceda, ¿ok? Por eso lo primero que tenemos que tener cuidado como adventistas, pregunté cuando llegué si había visitas, supongo que hay, ¿verdad? Pero voy a tener que hablar bastante claro y que Dios nos ayude y ayude a las visitas. Debo tener cuidado de mí mismo. ¿Saben por qué? Porque tendemos a desviarnos con facilidad. La palabra de Dios es clarísima, pero nosotros por alguna razón, a veces hasta viendo las citas, las interpretamos de otra manera. Esta semana estaba hablando con un hermano y resulta que me mencionó algo de la Biblia y también del espíritu de profecía. Pero inmediatamente noté un sesgo, noté algo que no era correcto. Me puse a buscar rápidamente acerca de lo que él estaba hablando. Inmediatamente tuve que corregir de acuerdo a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Y el hermano, gracias a Dios, que aceptó. Pero normalmente nos vamos siguiendo a veces a personas que se levantan con cierta espiritualidad superior. Y nosotros somos miren, ¿saben cuál es la razón por la que como iglesia, como pueblo de Dios nos encontramos en la situación que nos encontramos hoy?
Bueno, para empezar, para los que no escucharon los temas pasados que di aquí con ustedes, no en este lugar, pero con los hermanos de la iglesia, nos encontramos en una situación terrible. No podemos ni siquiera hablar en contra del pueblo de Israel por sus apostasías, porque nosotros como iglesia estamos sumergidos hoy como nunca en graves apostasías. Espero no herir sensibilidades, pero esa es una realidad. ¿Y cuál es la razón por la que hemos caído en la situación en que nos encontramos? Gracias, hermano. ¿Por qué nos encontramos en esta situación? Como la iglesia de la Odisea, que parece incurable, es por una razón. Miren, hemos venido de bajada desde 1888 para acá. Y cada vez nos hundimos más y más en filosofías y argumentos humanos que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Y eso se debe a dos razones. Una, liderazgo infiel. Y dos, pueblo flojo. Porque no hay pretexto para decir, es que el pastor no predica. Hermano, tienes la Sagrada Escritura ahí libre para leerla y cantidad de libros del Espíritu de Profecía. ¿Qué pretexto podemos tener para decir, es que los dirigentes tienen su culpa y si no se arrepienten, se las van a ver con Dios? Pero nosotros también, individualmente como miembros, nadie puede decir es que no me enseñaron bien, porque para eso Dios nos enseñó a no depender de los hombres. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo. Sin embargo, unos confían en unos y otros confían en otros, y a veces dentro de la misma iglesia adventista hay multitud de movimientos que unos son de uno, otros son de otro, otros son de otro, otros son de la asociación y otros de no. Y el asunto es que somos seguidores de hombres, muchos, no digo que todos. Necesitamos aprender hoy como nunca a depender directamente de Dios y de su palabra. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Todavía no entramos en el tema. Quiero esta mañana abrir. Normalmente no veo noticias en sábado que no tengan que ver con lo espiritual, pero me llegan algunas notificaciones y me llegó un discurso o una reunión de un departamento nuevo que hay en el gobierno de Estados Unidos, que es el Departamento de la Fe. ¿Sí sabían ustedes eso? ¿No sabían que Estados Unidos por primera vez en la historia, es más, ni siquiera cuando se estableció la nación como una nación protestante, cuando se hizo la Constitución de los Estados Unidos y que se hizo sobre bases de libertad religiosa y sobre bases de separación de iglesia y Estado, todas las libertades civiles quedaron estampadas allí, y ni siquiera en aquel momento, cuando esa nación era muy, muy espiritual, nunca hubo un departamento que se dedicara exclusivamente a asuntos de fe. Pero hoy tiene Estados Unidos un departamento de la fe. ¿Y eso a qué les suena? ¿Suena bien o suena mal? ¿Ah? Algunos podrían decir que es bueno, y de hecho la reunión la venía escuchando en el camino, bien largo el camino y luego el tráfico, así que escuché bastante. Ahí estaban los escogidos por Donald Trump y otros que estaban ahí discutiendo sobre libertad religiosa. ¿Qué les parece? ¿No es buena la libertad religiosa? ¿Sí o no? Pero ¿cuál es el problema con Estados Unidos? ¿Saben que quien empezó a hablar de libertad religiosa contemporáneamente, o sea, desde un tiempo
no tan lejano, atrás en la historia, fue el papado. ¿Saben cuándo? En el Concilio Vaticano II. ¿Le suena a alguien le suena esto? ¿El Concilio Vaticano II? Juan XXIII estaba de papa cuando el Concilio Vaticano II, y ahí fue cuando se comenzó por primera vez a hablar de libertad religiosa. Mira nomás, el perseguidor principal de la libertad religiosa, el que aplastó los derechos civiles y de la sociedad por completo, hablando de libertad religiosa. ¿Será que la iglesia cambió? ¿Se arrepintió de sus pecados del pasado y ahora está cambiando y habla en favor de la libertad religiosa? Miren, así como sucede con la Biblia, sucede con este asunto de la libertad religiosa. Es cuestión de desde qué punto lo ves. Y cuando la Iglesia Católica habla de libertad religiosa, habla de libertad para ellos en inmiscuirse en todos los asuntos de la sociedad y en la política. Para ellos eso es libertad religiosa. Escuché a uno de los ponentes, porque ahí había varios, algunos lo conocen por ahí, pero no lo voy a mencionar en esta hora, pero estaba un arzobispo católico, vestidito así, con negro y blanquito aquí así todo, ¿verdad? Con su crucifijo. Y él es uno de los miembros principales de ese nuevo departamento de Estado. ¿Qué les parece? Y los dos que estaban ahí para contestar las preguntas, curiosamente, los dos profesores de teología de seminarios católicos. O sea que en un país protestante, resulta que quienes van a tratar el asunto de libertad religiosa son los católicos. ¿Qué les parece? Y una de las cosas que dijo el arzobispo, y por cierto lo anoté, porque como eso no lo traía en el tema, dije, bueno, vamos a anotarlo para que no se me olviden los conceptos. Dice aquí, una de las cosas que dijo él, hablando de libertad religiosa, dijo que debemos evitar la tiranía del relativismo. ¿Qué es relativismo? ¿Entienden? Jóvenes universitarios de escuela, ¿no? ¿Adultos? ¿No? Todo es relativo en cuestión de la teoría de la relatividad. De Einstein era que todo era relativo en... Bueno, haciendo comparaciones, es relativo a esto es similar. Bueno, no. Sí, entiendo que también se puede aplicar la palabra así, pero relativismo es de que no hay una verdad absoluta, sino que cada quien tiene su propia verdad. ¿Qué les parece? Y si es cierto, ¿habrá muchas verdades? ¿Cuántas verdades hay? Aquí tengo un vaso de vino tinto. ¿Sí o no? Y uno allá dice que sí, y otro puede decir que no es Coca-Cola, y otro puede, pero hay una sola verdad, esto es agua pura, ¿sí? Y tú lo puedes ver como tú quieras, pero ¿sabes una cosa? Tienes derecho a verlo así. Porque eso se llama libertad de conciencia, y que va muy ligada a la libertad de expresión, claro. Libertad de conciencia. Dios nos ha dado libertad. Cuando este sacerdote habla de la tiranía del relativismo, está hablando de que hay una sola verdad. ¿Y cuál creen que dice él que es esa sola verdad? La Iglesia Adventista del Séptimo Día, seguramente. ¿Sí o no? ¿Sí ven por dónde va el asunto? Segundo, mencionó que es un peligro tremendo la autonomía individual. Es un peligro para la sociedad. ¿Qué cosa? La autonomía individual.
y explicó un poco acerca de esto y dijo: creer lo que sea sin tomar en cuenta la verdad establecida, que eso es un peligro. ¿Cómo que vas a, o sea, sí, libertad religiosa, pero creyendo la verdad? ¿Qué te parece? ¿Establecida por quién? ¿Ah? ¿Sí se dan cuenta para dónde va la supuesta libertad religiosa? ¿Cuánto tiempo creen que nos quede para que se ponga la ley dominical? ¿Ah? Ya está Trump ahí, un tirano. No sé si alguien esté a favor de él, pero bueno, disculpen. Con un gabinete de tiranos crueles y con una corte suprema de justicia en Estados Unidos con mayoría católica, con un Congreso en el cual el presidente es católico y la mayoría del Congreso, o hablando en cantidad de católicos en comparación con los de otra religión, la mayoría son católicos, tienen aproximadamente 100 católicos, cuando son 300 y tantos en general. Los demás se los reparten entre liberales, protestantes, judíos y todo. Tienen controlado todo, todo está listo. Y ahora ponen un departamento de la fe para hablar asuntos de libertad religiosa desde esta perspectiva. Quiero ser justo, no todos los que hablaron ahí estaban de acuerdo con este señor, porque habló alguien muy bien, hasta parecía de los pioneros adventistas. ¡Wow! Me quedé asombrado de la manera en que defendió la Constitución de los Estados Unidos. Pero ahí va a haber cocolazos, como dicen. Ahí va a haber estira y afloja, y finalmente nosotros sabemos hacia dónde va todo esto. Una vez que comiencen a suceder más calamidades en Estados Unidos, todo esto va a impulsar a los cristianos, especialmente los que guardan el domingo, que son la mayoría, a que presionen al gobierno para que pongan leyes que respalden la observancia obligatoria del domingo. Poco tiempo después, los observadores del sábado, aunque primero van a ser tolerados, después se les van a quitar esas exenciones hasta que todos nos veamos obligados a guardar el domingo y trabajar en sábado. ¿Qué les parece? ¿Cuánto tiempo nos quedará? ¿Creen ustedes? ¿Poco, mucho, muy poco? ¿Sí? Muy poco tiempo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Echarle ganas. Hermanos, necesitamos despertar y necesitamos darnos cuenta por dónde estamos siendo atacados. Miren, un ejército está sufriendo pérdidas. Resulta que, vamos a imaginar que de pronto se levantan los soldados y ya no tienen municiones, alguien se las robó. Y de pronto al otro día se levantan y resulta que los tanques de guerra están averiados porque alguien les metió mano. ¿Qué pasa? Hay alguien enemigo en el campamento, ¿sí o no? Y entonces, para poder parar con esto y poder hacerle frente a la batalla, lo primero que hay que hacer es descubrir ¿qué cosa? Descubrir al enemigo infiltrado, ¿sí o no? Porque de otra manera estamos expuestos a caer ante el enemigo, ¿sí? Los veo muy serios. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Ok, muy bien. Entonces vamos bien hasta ahí. Espero que en el resto de la presentación también estén de acuerdo conmigo. Vamos a Números capítulo 25. Solo vamos a leer los primeros 3 versículos. Amén. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab.
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Leyendo los capítulos anteriores te vas a dar cuenta que te relata varias cosas, pero no te relata exactamente cómo empezó el asunto. O sea, cómo de pronto de la nada comenzaron a fornicar con las hijas de Moab. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, gracias a Dios que tenemos mucha información también en el Espíritu de Profecía, y quiero que veamos esta cita. Si alguien me quiere ayudar a leer para que no lea tanto, porque tengo muchas que voy a presentar y nos vamos a tratar de ir lo más pronto posible. Antes, perdón. Miren, ya vieron ahí esas mujeres, ¿verdad? Coquetonas, sí. Ok. Bastante decentes para cómo se visten hoy, ¿verdad? Las mujeres. Pero ahí estaban, ese era el tipo de vestimenta y de adorno para aquel tiempo a las mujeres sensuales. Comenzaron a acercarse al campamento de Israel. ¿Por consejo de quién? Por consejo de Balaam, que le había dicho a Balac, le había dado la clave: si el pueblo de Israel está bien con Dios, pues no hay agüero que funcione. Pero si ellos pecan, entonces Jehová los va a dejar. Así que así por debajito, pero le dijo cómo hacer caer a Israel para que ellos pudieran de esa manera destruirlos. ¿Verdad que sí? Bueno, pues Balac dijo: ya está, vamos a mandar a las muchachas. Pero no las mandaron con cualquier fulano. Les dijeron que fueran a buscar a los príncipes de Israel. Porque si le das a la cabeza, te llevas entre los pies a los demás, ¿sí o no? Bueno, comenzaron a buscar ahí a los principales, y primero amistad bonita, parecía que no nada más, pues somos vecino, mira, te traigo a lo mejor unos higos, no sé qué cosa. Ay, vecinita, que gracias. No, voy a una cerradita de ojito, yo no sé qué. Y ya de ahí comenzaron ellos a verse atraídos por estas mujeres, y pronto cayeron en la fornicación. Pero eso no era todo, querían llevarlos a adorar a sus dioses, porque sabían que si hay un pecado que ofende a Dios sobre muchos otros, es la idolatría. Sí sabían eso, ¿verdad? Por eso tenemos que ayudar a nuestro país, porque está sumido en la idolatría. Y también los adventistas a veces, aunque no son los mismos ídolos, pero también. Ahora sí, ¿alguien me ayuda? Fuerte, porque ahí va el micrófono. ¿Quién lee? Muy bien. Dice: la aparición de ellas no causó alarma, y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención de Moisés al asunto. Estas mujeres tenían por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlos para hacerles violar la ley de Dios, llamar la atención a costumbres y ritos paganos e inducirlos a la idolatría. Ahí está. Capten la idea. Llamar la atención a costumbres y ritos paganos. ¿Qué está haciendo Satanás en la iglesia hoy? ¿No está haciendo acaso lo mismo? Llamando la atención del pueblo adventista a costumbres y ritos paganos. Miren, para muestra un botón, como dicen. Estuve en Reynosa, Tamaulipas, en una iglesia donde en sábado cayó, no sé si cayó en sábado o lo celebraron porque estaba cerquita, el 14 de febrero adentro del templo. Pero resulta que la chamaquita, que era la organizadora, era emo. Sí, de esas que traen el pelo así, todas vestidas negro, uñas negras, labios negros, todo negro. Ok, pues ¿cómo creen que decoró la iglesia? ¿Cómo creen que decoró la iglesia?
con corazones negros. Y todo. Cuando yo llegué ahí, eso parecía como iba a haber una reunión satánica o qué fue. Pegué el grito en el cielo, como dicen. Y yo estaba bastante joven para entonces, le estoy hablando de bastantes años, unos 20 años atrás. Y les dije, esto no puede ser posible. Me salí porque, bueno, no me hicieron mucho caso así que me salí, no participé de esa apostasía. Y esas cosas se van metiendo y se van metiendo, pero ¿saben a qué se debe? A que los dirigentes no dicen nada. Y a veces hasta como Aarón les ayudan a hacer el becerro de oro para que lo adoren. ¿Ok? Y los dirigentes no me estoy hablando aquí de pastores, nada más. Sí estoy hablando de pastores para los que están viendo allá o que van a ver en YouTube. Pastores, no permitamos esto. Y si lo han permitido, arrepiéntanse. Pero también los dirigentes de la iglesia, los que están puestos a cargo de aquí, tenemos que tener cuidado en todas estas cosas porque esas abominaciones se han venido metiendo y nada más estoy hablando bajito de algunas cosas que están pasando en la iglesia. Ahí entraron las mujeres y después, al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos, pero después de algún tiempo las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campamento. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad. ¿Tiene algo de malo ser amigos? ¿Qué les parece? ¿Tiene algo de malo ser amigos? A ver, contesten. Sí, dice que sí, no. Sí. Bueno, estamos divididos. ¿Qué? Ándele, ahí está, el hermano ya arregló el asunto. Depende la amistad. Porque como dice el dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. O el que anda entre lobos a aullar se enseña. Bueno, ¿cuántos? Yo soy muy de dichos porque mi mamá sí me enseñó. Mi mamá era de muchos dichos, desde niño me traía con los dichos. Bueno, algunos sí tienen algo de cierto y de sabiduría. Bueno, ahí está. La amistad que nosotros debemos de hacer con los demás. Primero tenemos que tener cuidado de que tengamos el mismo objetivo. Pero si vamos a entablar relación amistosa con otros que no tienen el mismo objetivo que de nosotros, es solamente, dice la sierva del Señor, para ganarlos para Cristo. Así que si tú andas haciendo amistad con alguien que no es de la iglesia, que toma cerveza, que lo que tú quieras, es exclusivamente para que estés tratando de ganarlo para Cristo. ¿Ok? Y lo tienes que hacer puntualmente y con sabiduría, sin inmiscuirte en sus prácticas. Porque por ahí andan algunos diciendo que si quieres ganar almas, métete con ellos y enchárcate y enlódate para que después lo saques de ahí. Que ve y cómprale la cerveza, escuché a un predicador. Ve y cómprale la cerveza. Ve para que, ay, el fútbol le gusta, pues hablemos de fútbol y esto y todo. ¿Para ganarlos? No, tiene que ser en una manera muy sabia. Pero, bueno, ahí está. Dice, por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor a sus dioses y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos lo consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. ¿Qué pasó con el pueblo? Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Si queremos salir de la situación que nos encontramos como pueblos o como individuos, lo primero que tenemos que hacer es detectar en qué terreno prohibido estamos pisando. ¿Sí? Uno de esos terrenos prohibidos que hoy como iglesia somos culpables es en estar tratando de ganar más miembros, rebajando las normas o adoptando los estilos de adoración de ellos
el estilo de predicación de las otras denominaciones. De hecho, algunos pastores se van a estudiar algunos cursos o esto a Willow Creek y Saddleback, que son mega iglesias, las mega churches de Estados Unidos, para que les enseñen cómo le hacen aquellos pastores para tener ahí 30,000 gentes ahí, todos bien prendidos, ¿eh? Y de esa manera les enseñan, están aprendiendo de Babilonia cómo jalar gente. Pero ¿saben una cosa? La cantidad no es evidencia de éxito, hablando espiritualmente. Porque si es por cantidad, Satanás puede reclamar entonces que él es el campeón. Es la calidad de los miembros de la iglesia, es la entrega, es el amor que hay entre los miembros entre ellos mismos y hacia los demás. Es la consagración lo que Dios pesa, el carácter y no los números. Pero hoy estamos obsesionados por números. ¿Y quién se quiere bautizar? Y me voy a esperar 5 minutos más, ¿ah? A ver si alguien y una musiquita de fondo. Y esto, entrégate a Cristo, hermano, ahora, no lo dejes para después. Y casi llorando el pastor, y de pronto hay alguien, se avienta, pero no trae ropa para cambiar. No le hace, acá le conseguimos una. Y adentro, pero pastor, pero no sabía, todavía no tomaba estudios, apenas vino por primera vez. Ya después va a aprender. La Biblia dice que enseñen todas las cosas, ¿ok? Y así nos la vamos llevando porque hoy se maneja números. ¿Y la espiritualidad dónde quedó? ¿Dónde quedó la doctrina, la sana doctrina de la cual teníamos que tener cuidado? Lo único que estamos haciendo es remojando impíos. Y esa es la razón por que la apostasía y la decadencia espiritual cada vez es mayor en la iglesia, porque cada vez son menos los que conservan la sana doctrina y más los que se van adhiriendo sin conocer ni siquiera la doctrina, imitando a los que más son como ellos, porque resulta que en la iglesia hay de todo. Hay tibios, más tibios y otros más tibios todavía. Y los que están un poquito calientes están callados. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esto? Tenemos que detectar dónde está el problema. Ahora, eso es hablando a nivel de miembros. Y en cuanto a la dirigencia, bueno, vamos a seguir. Hechizados por la música y el baile. Eso está ahí en el mismo libro Patriarcas y Profetas. Y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Claro que en el tiempo final Satanás iba a atacar mucho a la iglesia en asunto de quebrantar el séptimo mandamiento. Eso es verdad. Pero espiritualmente hablando también, porque la iglesia se está inmiscuyendo, se está mezclando con las ideas y aún teniendo reuniones los dirigentes con otras denominaciones, supuestamente para conocernos mejor y trabajar juntos para el bien de la humanidad. Y también nos estamos trayendo sus costumbres y su música, especialmente la música. ¿Sabían ustedes que la sierva del Señor dice que en el tiempo final la música sería utilizada por Satanás como una trampa, especialmente para atrapar a los jóvenes? ¿Sí lo sabían? Justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Así que una de las armas mortales de Satanás es ¿qué cosa? La música. Pero ¿quién sabe aquí de música? ¿Y cómo sé cuál es la música buena y la música mala? Bueno, no les voy a decir ahorita, no vine a hablar, pónganse a estudiar. Porque todo quieren que se los digamos. No, eso no es así. Hay que estudiar. ¿Sí? Y miren, este es un problema en la iglesia, la música. Donde quiera que voy, sean conservadores o liberales, tienen problemas con la música. Lo puedo detectar porque yo muy joven comencé a estudiar de música y
Al principio yo no sabía estas cosas, yo trataba de escoger la música. A los 13 años comencé a cantar en la iglesia y después ya con el tiempo, ya llegando a mis veintitantos por ahí, 21, 22, comencé a saber que no toda la música que yo cantaba le agradaba a Dios, porque yo pensé que con que estuviera suavecita, con eso era suficiente, con que no tuviera mucho con esto. Y después me di cuenta que no era así. Hay muchas cosas reprobables. Vamos a seguir adelante. Ahorita vamos a llegar a ese asunto de la música para que lo puedan ver claramente. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. Hoy podríamos decir exactamente lo mismo de la iglesia. Hoy la iglesia está invadida de apostasía. Doctrinalmente hablando, musicalmente hablando, el mensaje ha sido abandonado casi por completo. No digo que completamente, hay todavía pastores que predican la verdad para este tiempo, pero son unos cuantos. Y ya los traen, ya los traen. Entre ceja y ceja. Los hombres harán uso de todos los medios para atenuar la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los observadores del primer día de la semana. Me fue presentada una compañía que, a pesar de llevar el nombre de adventistas del séptimo día, aconsejaban que el estandarte que nos hace un pueblo singular no se destacase tanto. O sea, no le lleguen a la gente con la ley de Dios, hermano. ¿Verdad? Si quieres ganar almas, no les hables del sábado. Mira, ya cuando pasen varios meses, ya que te hayas ganado su confianza y todo, y amigos, entonces, ¿sabes qué? Ese momento para muchos nunca llega. ¿Necesitamos hablar la verdad para este tiempo pronto? O hasta que pasen un año o por ahí, ya que te hayas ganado toda su confianza y te quiera un montón, y entonces, ¿qué crees? Tengo que decirte algo. La ley de Dios está cambiada. No, hermano, díselo pronto. No pasa nada. Si yo así predico y gracias a Dios muchas personas se han convertido a la verdad, es que se te olvida que el que hace la obra en los corazones es el Espíritu Santo, no tú. Y nosotros queremos hacerla de Espíritu Santo. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a decir? Y voy a besar la medallita, como decía un pastor por ahí en las redes sociales, para que aquel diga, ay, mira qué lindo, no se espanta con mis ídolos. Bueno, me fue presentada una compañía, aconsejaban que el estandarte que nos hace un pueblo singular no se destacase tanto, pues alegaban que no era el mejor proceder para dar éxito a nuestras instituciones. ¿Qué es lo que nos hace singulares? Aquí puse nada más algunas, nada más algunas. ¿Las leemos? A ver, ayúdenme. Ay, ese dolió. Poslapsaria. Etcétera. ¿Verdad que sí? Esto es el mensaje adventista y tenemos que ponerlo en alto. ¿Sí o no? Amén. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Lo dijo Dios por medio de su sierva. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma en que es dirigida. Dios exhorta a su pueblo que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios, a que lea y considere y luego que obedezca. Dios no quiere que nomás sepamos, porque miren, me da tanta tristeza llegar a alguna iglesia y de pronto di un tema de la música, ahí fue exclusivo de la música, y les di, pero bien clarito todo. Y había muchísimos jóvenes, una iglesia bien grandota. ¿Y qué creen? Amén, amén, amén. Y cuando salí, ay, hermano, gracias, hermano. En la tarde fui a la sociedad de jóvenes, ay, puro rock. Dije yo, bueno,
Entonces, ¿de qué sirvió? O sea, lo acaban de oír y no lo pueden discernir. ¿Qué va a pasar cuando ya pasen 2, 3 meses? Si no pasó en el momento cuando lo acababan de escuchar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos dormidos? Estamos casi muertos, lo dice la sierva del Señor. Estamos en el sueño de la muerte, lo han leído, ¿verdad? De verdad. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas, habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza, y el juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en Él para realizar decisiones correctas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y neutraliza aquello que si se condujera en la forma de vida constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval. Y a esto se le dice que es la obra del Espíritu Santo. El Señor tocó a los jóvenes, dicen en los campamentos, porque estaban bien prendidos. Hermanos, los tocó el diablo y no el Señor. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Hermanos, si quieren aquí le paro, falta la mitad. ¿Podemos seguir? Allá, jefe. Vamos a seguir. Ay. Bueno, le pones play al video. ¿Será esto a lo que se refería la hermana Juay? ¿Le pongo aquí play o no se puede? Es un video, de hecho aquí lo tengo también. Nada más que ahí a lo mejor no te da. ¿Ya? Okay. 20,000 jóvenes reunidos ahí. Es Pastor el que canta ahí, ¿eh? Algunos lo conocen. A esto se referiría la hermana Juay que iba a suceder en el futuro. Cuando yo entré en la iglesia esto era impensable. Yo entré hace 40 años. Es más, vigilaban hasta las pistas. Una vez llegué a una iglesia de negritos, esos que tienen la sangre caliente, que dicen que no se pueden parar. Mentira. Tal es el dirigente, tal es el pueblo. A mí me había dicho eso un hermano en una junta cuando estábamos haciendo asuntos de música. Yo era de sociedad de jóvenes, yo era anciano de jóvenes y él estaba bien joven, yo no estaba anciano. Era anciano de jóvenes, tenía 28 años y el hermano era un hermano mayor. De hecho yo lo quiero mucho, pero estábamos en desacuerdo en el asunto de la música. Y en la junta nos ganaron por un voto y empezó a entrar en nuestra iglesia, que era muy conservadora, empezó a entrar una música así. Okay, bueno, no así no, pero un poquito ya aceleradita. Y él me dijo algo que yo quise, a mí me gusta siempre investigar, no sé si a ustedes, y si no les gusta tienen que, no se conformen con lo que dice el hermano aquí enfrente, no, para nada, porque entonces dependen de hombres. A mí me enseñó el pastor de que yo aprendí a los 16 años, me dijo, nunca dependas de lo que digo yo ni de lo que dice ningún hombre. Buenos pastores, se extrañan. Resulta que este hermano me dijo que lo que para mí podía ser malo, para otro no podía, puede que fuera bueno. Y es que eso dependía de la cultura. Por ejemplo, me decía, mira los negritos
Los negritos no pueden parar, ellos adoran así, se mueven y gritan y bailan, porque así es que ellos tienen la sangre caliente, así me dijo él. Es peruano el hermano. Y dije yo, eso de la sangre caliente como que lo voy a investigar. Me fui a una iglesia de negritos para uno de los siguientes sábados. Y parecía que él tenía la razón, porque en esa iglesia, pero hasta aventaban cosas para arriba cuando estaba predicando el pastor, y estaba predicando, hermanos, no sé qué, y dos ancianos ahí, no sé si eran ancianos, pero dos hombres ahí trajeados, negritos, diciéndole, say it, pastor, say it, go, pastor. Y el pastor tenía que gritar mucho más fuerte para opacar la voz de los dos porristas que tenía ahí, y los hermanos aventaban hasta las cosas que traían, los sombreros y los chales y todo. Wow, dije, sí que tienen la sangre caliente. Pero después al siguiente sábado, unos sábados después, me fui a otra iglesia de negritos, porque dije, no, es que no, esto no me cuadra. Y resulta que miren, desde que llegué, dije, esta es otra iglesia diferente, ¿no? Tenían afuera una lona grandísima, así que decía código profético, y estaba así Jesús con una espada y el dragón ahí luchando contra él. Eso estaba bueno. Cuando entro, tenían una sala así, no, como a la mitad de este lugar, donde tenían literatura de todo, hasta en español tenían. Wow, de lo máximo, que seminario de revelaciones y que esto y que... Y luego me dice la hermana que estaba ahí sentada, hermano, si gusta alguna. Sí, pero ¿cuánto cuestan? Son gratuitos, llévese los que quiera, son para obra misionera. Órale, dije, no, pues yo como típico mexicano casi necesitaba una mochila para echar lo que me lleve. Entonces resulta que pues bien bonito, y luego un día ya yendo ahí, porque cuando entré cantó una negrita, recuerdo, el que le estaba acompañando, no sé si era su papá, pero era un señor ya más grande, en el piano, y la negrita con una voz angelical cantó hermosísimo, wow. Se podía oír un alfiler, bueno, no se oía porque tenía alfombra, pero es un decir de que era un silencio y una reverencia increíbles. Dije, bueno, ¿y estos dónde les enfriaron la sangre, no? Me invitaron a cantar uno de esos días, porque empecé a ir a esa iglesia, me gustó por las predicaciones y todo, estaban muy buenas. Y yo sé inglés, así que bueno, empecé a ir y me invitaron a cantar un día. Y me dice el muchacho que me invitó, pero canta el que sea que te sepas en inglés. Yo cantaba siempre en español, pero me sabía uno chiquito en inglés. Aquel que la buena obra empezó, no sé si alguno. He who began a good work in you. Ese, pero en inglés. Y cuando comencé, y cuando llego con una pista, con un disco, y salen dos muchachos del cuarto de sonido, así como medio espantados, y hermano, ¿no puede cantar con el piano? Le dijo, es que no sé tocar el piano, pero que lo acompañe el del piano. Es que no he practicado con el del piano, ¿no? Entendí, ya. No, chéquenla, les digo, chequen. Se fueron, se pusieron los audífonos, los vi porque era de cristales así el cuartito del sonido, y luego regresan y sí puede cantar. Era piano y violín lo que traía. ¿Qué les parece? ¿Y la sangre caliente? Es que era el pastor que tenían. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la realidad. Si hemos llegado a esto, no es por cultura. Hoy se maneja mucho que la iglesia es multicultural. Eso es para adornar todas las aberraciones que están sucediendo en nuestra iglesia hoy, en cuanto a adoración, para que cada quien pueda hacer lo que se le dé la gana, porque es su cultura. No podemos estar a la moda. Nosotros necesitamos volver a las sendas antiguas, ¿sí o no? ¿No es eso lo que el Señor nos ha dicho? Preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. No podemos enredarnos en esto. Y no solo no debemos enredarnos, debemos protestar contra esto. Porque lo que sucede en la iglesia hoy sucede porque nosotros callamos, porque tenemos temor. Miren, tengo 28. De los 28 tengo 53. A ver, ayúdenme los matemáticos. Ya voy a cumplir 54. 28, 38,
38, 48, 50, 25. Tengo 25 años vociferando y no me han sacado de la organización. Todavía soy considerado miembro fiel y en regla. ¿Cómo? Como un amigo me decía, oye, ¿cómo le haces? Pues no sé, yo no sé. Dios me ha permitido, porque Dios quiere que su pueblo sea amonestado, porque si nos sacan a todos como le hacen con otros, ¿quién amonesta al pueblo? No digo que soy el único, ni el mejor para nada, pero necesitamos todos nosotros comenzar a hablar. Somos protestantes, no se les olvide, nosotros somos la continuación de la reforma protestante, ahí donde se quedó estancada, ahí debemos de seguirla nosotros. Nos vamos a callar mientras que el papado avanza. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y en las iglesias caídas. Y eso que puse en rojo lo pongo para que lo analicen. Y antes que sean derramadas las plagas, ¿cuándo sucede eso? Pasado, presente, futuro. ¿Qué relación tiene lo de adventistas nominales con las plagas? Porque muchos dicen, no, esas citas se refieren a los adventistas, unos que guardaban el domingo allá en el pasado. No, hermanos, hoy también hay adventistas nominales y la organización está doblando la manita mucho. Ya necesitamos comenzar a divorciarnos un poco si no queremos caer en el mismo estado de las demás iglesias caídas. ¿Cómo que reuniones ecuménicas allá hagan un Dios metido allá en el Vaticano saludando a su santidad? ¿Qué pasó? ¿Qué no los protestantes tenían en aborrecimiento al papado? ¿Y hoy por qué tan amigos? Los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. Eso quiere decir que no está todo perdido, ¿verdad que no? Dios tiene sus 144,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y se van a levantar y ya se están levantando, hermanos. Ahorita el internet está invadido de hombres que están comenzando a levantar la voz y mujeres también. Cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Tiempo hubo, hermanos, en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener al papado en aborrecimiento. Y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero qué diferentes son los sentimientos expresados hoy aún en la iglesia adventista. Pero por algo decía Hechos 20, 29 y 30, vamos ahí. Hechos 20. ...29 y 30. ¿Me ayuda alguien a leerlo, por favor? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. Y vamos a tener en este tiempo una lucha contra dos tipos de personas. Lobos rapaces es una persona que se infiltra a propósito, que ya tiene un objetivo. Pero no termina ahí, dice que también de entre vosotros mismos, o sea, va a haber otros que sí son de la iglesia, pero que también están influidos por ese espíritu del enemigo
y que van a arrastrar a muchos tras sí. Yo no puedo decir que todos los pastores que predican cosas contra la verdad son jesuitas, aunque no dudo que algunos sí lo son. Por ejemplo, Ganun Diop, estuve investigando su biografía. Ya siendo adventista, estudió una maestría y un doctorado en universidades católicas, y luego nos lo ponen ahí como el mero mero de libertad religiosa y el representante ante la ONU. Para empezar, ¿qué estamos haciendo en la ONU? Comprometiendo porque según las directrices de la ONU, ninguna de los que están en calidad de, como la Iglesia Adventista pueden hacer proselitismo de su religión. Así que si no es para predicar el mensaje de los 3 ángeles, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Para colaborar en la Agenda 2030? Bueno, entonces tenemos que preguntarnos eso, ¿qué está pasando? Algunos son lobos rapaces infiltrados, otros no son lobos rapaces, son dirigentes que no estudian, que descuidan el depender de Dios antes que de sus jefes, y finalmente nos vienen y nos predican lo que les dicen que prediquen, y que no prediquen lo que les dicen que no prediquen. Me ha pasado infinidad de veces, me han hasta prohibido repartir conflictos de los siglos, porque eso es una provocación, dicen. Por ahí entonces, pues si no quiero provocar, pues mejor me hago pentecostés o no sé de qué religión, para nada más ir a cantar y alabar y gritar. Hermanos, somos adventistas del 7º día, tenemos un mensaje para el mundo entero, que nadie más tiene, ¿sí o no? Le voy a dejar ahí, llegué solo a la mitad del tema, pero el tiempo creo que ya es suficiente, ¿verdad? Yo ya me he extendido. ¿Les gustaría que en otra ocasión viéramos la segunda parte del tema? Sí.